Exacto, yo creo que ya la puedes, exacto. Bueno, ya sin más preámbulos, damos paso entonces a nuestro webinar sobre cómo enfrentar desde la perspectiva fintech la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Les agradecemos obviamente muchísimo estar acá el día de hoy. Hemos planteado básicamente desde las asociaciones fintech, desde algunas de las asociaciones fintech que conforman la Alianza Iberoamericana, algunas propuestas de cómo enfrentar o cómo las empresas que pertenecen a la industria de tecnología financiera han venido enfrentando la crisis sanitaria. Nos acompaña acá Inés Páez desde la Asociación FinTech de República Dominicana, nos acompaña Natalia Pinzón desde la Asociación Guatemalteca, Mariano desde la Cámara Argentina FinTech, Rodrigo García desde la Asociación FinTech de España, desde México nos acompaña Luis Sandoval, y mi nombre es Eric Rincón Cárdenas y yo represento la Asociación FinTech colombiana. Entonces, un poco para que ustedes conozcan la dinámica, vamos en principio a desarrollar cada uno de nosotros, y vamos a comenzar obviamente por nuestras representantes, por las damas, por Inés y por Natalia. Vamos a arrancar primero señalando o contando cómo el ecosistema FinTech ha venido, digámoslo así, desarrollando diferentes sectores, subsectores destacados en cada uno de los países. Dos, cuáles medidas se han tomado desde el ecosistema FinTech en tiempos de COVID-19. Y tres, los mensajes de oportunidades de las FinTech, que creo yo que es importante tenerlos en cuenta. Vamos a tener aproximadamente 7 minutos cada uno, y les agradecemos que las diferentes preguntas, las inquietudes que ustedes vayan planteando, las vayan generando dentro del espacio que tiene este webinar para realizar preguntas. Nosotros al final haremos una relatoría rápidamente de esas preguntas y pasaremos a ir identificando las respuestas en cada uno de los panelistas que nos acompañan. Entonces, sin más preámbulos y agradeciéndole muchísimo también a Inés, a Natalia, a Luis, a Rodrigo y por supuesto también a Mariano, que estén aquí, pues le damos paso a Inés para que nos pueda explicar cómo desde República Dominicana vienen viendo esta situación y cómo se encuentra caracterizado el ecosistema en República Dominicana. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente por unirse a nuestro webinar. Mi nombre, como es... Se reinició. Perdón. A ver, compartir aquí. Aquí estoy. A ver. Bueno, les decía, mi nombre es Inés Páez, soy directora ejecutiva de la Asociación FinTech de República Dominicana. Y bueno, para iniciar, contarles pues un poco sobre el contexto país. En el caso de República Dominicana, las autoridades pues han tomado múltiples medidas, entiendo que como la mayoría de los países, para combatir lo que es la crisis que estamos enfrentando en la economía. Las respuestas pues incluyen temas de lo que es la dimensión monetaria y financiera, comercial y también de índole social. En el caso de los dominicanos, pues se han visto principalmente afectados por las medidas de la cuarentena, porque aquí tenemos una economía informal que predomina y una base de la pirámide que vive pues del día a día. Entonces, en este sentido, el gobierno ha creado un programa que se llama Quédate en Casa, donde se beneficia 1,5 millones de dominicanos en sectores vulnerables y con trabajos informales. Por otro lado, en el caso de lo que es la economía formal, se han suspendido ya más de 600,000 empleados y en este caso, pues el gobierno ha creado lo que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, donde pues están cubriendo, le están otorgando de 100 a 160 dólares por trabajador por mes dentro de estos empleados que han sido suspendidos, entendiendo que van a cubrir pues alrededor de unas 800,000 personas. Pero estos, si tienen cuenta de nómina, se le va a depositar ese monto en la cuenta de nómina, y si no, entonces se le va a crear una cuenta que toma alrededor de unos 5 días el proceso.
Entonces, aquí vemos pues definitivamente bastantes oportunidades. En cuanto, bueno, luego vuelvo sobre ese tema, en cuanto a las fintechs, las verticales que hemos visto con más relevancia en estos momentos, pues están definitivamente en la vertical de los pagos digitales. Recientemente el Banco Central publicó una encuesta donde se refleja que todavía el 90% de los pagos se realizan en efectivo, y esto representa definitivamente un riesgo con el tema sanitario que estamos enfrentando por la probabilidad de contagio que esto pues, representa el hecho de tener que estar con los pagos en efectivo. Para poder migrar todos estos pagos de efectivo a digital, pues tenemos herramientas tecnológicas. En el país existen 2 agregadores bancarios y 3 billeteras electrónicas, pero que por temas regulatorios dependen de ser emitidas por una entidad de intermediación financiera. Sin embargo, a inicios de año ya salió pues, en consulta pública la modificación integral de lo que es el reglamento de sistemas de pago. Es una modificación que será muy positiva para el sector porque crea lo que son las cuentas de pago electrónico, que sería una billetera, pero esta billetera la fintech la puede emitir sin depender de un banco, que aquí pues es la parte crucial, donde al ponerse en vigencia esta normativa pues va a dinamizar lo que es la adopción de los pagos digitales. Si esto ocurriera, pues los subsidios que el gobierno está dando, la dispersión pudiera ser mucho más ágil y definitivamente con un costo significativamente menor. Estamos hablando de reducir esos 5 días de crear una cuenta, pues a minutos en el caso de las billeteras electrónicas. En segundo lugar, la vertical de financiamiento alternativo, y aquí pues 2 subcategorías. Primeramente, la de créditos digitales. En esta vertical, pues los miembros de AdoFintech tomaron medidas para solidarizarse con la población y están realizando extensiones de los pagos de las cuotas. Inicialmente fueron de 15 días, pero en vista de que el periodo de la cuarentena se ha ampliado, pues estos plazos se han extendido hasta por 4 meses. También se han exonerado lo que son los cargos por moras y otras medidas de gracia, dependiendo de si son clientes persona física o si es comercio al sector al que pertenecen. Luego están también las fintechs de factoring y confirming. En el caso de estas empresas, pues han tomado medidas como son eliminar cargo por mora, descuento en distintas transacciones en las plataformas y autorizar también lo que es sobregiro a sus clientes según el sector al que pertenecen, incrementar vencimientos de factura de 3 a 6 meses. También, pues, en apoyo a las pymes, pues se han creado ayudas sobre todo a los que son suplidores de los programas de alimentación del gobierno. En este mismo tenor, quisiera mencionar la importancia de lo que es la Ley de Garantías Mobiliarias, que está en proceso de implementación. Y aquí quiero mencionar el hecho de que recientemente uno de nuestros miembros, la firma OMG, publicó un reporte donde ellos hacen una propuesta de acelerar la implementación de esta Ley de Garantías Mobiliarias, que al promulgarse se le otorga un plazo de 10 meses para su implementación, pero entendemos que se puede acelerar este proceso si se completa, digamos, lo que es la publicación ya del reglamento de cómo va a estar funcionando el sistema de garantías mobiliarias. Esta ley definitivamente va a ampliar lo que es el acceso al crédito formal y puede contribuir a que las medidas que se están tomando, monetarias y de liquidez, lleguen realmente a los hogares y a las empresas que más lo necesitan. Esta ley favorece sobre todo a las MIPYMES porque por tener una estructura tan frágil y de limitaciones económicas en esta situación, pues se van a ver favorecidas por estas, digamos, lo que contempla la ley, y que definitivamente pueden tener pues, una inyección de recursos en lo que es el tema de capital de trabajo y poder enfrentar lo que va a ser pues la nueva normalidad cuando termine esta crisis del COVID-19. Y luego la tercera vertical que quiero mencionar pues es la de gestión de finanzas empresariales, que en este momento pues la empresa que no se haya transformado digitalmente todavía, definitivamente tiene que hacerlo de una forma acelerada, y pues la buena noticia es que contamos con suficientes fintechs para poder lograr esta transformación digital. Tenemos todo el tema de lo que es facturación electrónica, el proceso end-to-end, desde lo que es la compra, la orden de compra hasta el pago de la factura.
y las fintechs totalmente de forma digital, de forma remota. También tenemos lo que son las fintechs que están autorizadas a emitir firma electrónica, firma digital, que en estos momentos pues se puede evitar muchos desplazamientos que como están restringidos pues ayudan en este sentido. Y luego tenemos también lo que son pues todas las fintechs que trabajan con el e-commerce, favoreciendo la habilitación de portales de comercio electrónico y todo lo que son los pagos, definitivamente los agregadores y las pasarelas de pago. Así que en este momento de transición, un momento totalmente disruptivo, donde las fintechs pues parecerían que están ofreciendo un arca de Noé para que las empresas puedan sobrevivir y superar esta crisis del COVID-19. Hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a mi colega Natalia Pinzón de la Asociación FinTech de Guatemala. Muchas gracias. No te escucho. Estás en silencio. Tienes que... Exacto. Me avisan en mi pantalla. Listo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quería empezar a darles un poco sobre cómo está el ecosistema fintech en Guatemala, cómo se están manejando los temas de... Para ponerlos un poco en contexto, Guatemala tiene 23 empresas fintech, estas están distribuidas en diferentes ramas. Nuestra mayor concentración está en billeteras, remesas, plataformas de préstamos alternativos, entre otras. También tenemos el Steve Innovation Hub, que es un jugador clave en esta industria. Y ellos lo que hacen es una entidad, parte de la Agencia de Guatemala, que se está dedicando a analizar el mercado fintech y las diferentes iniciativas que se tienen de ley a nivel regional para ver cuál va a ser la mejor manera de regular esta industria en Guatemala. Otras entidades del gobierno, el Ministerio de Finanzas, el de Economía y la Superintendencia lideraron una iniciativa de estrategia de inclusión financiera en Guatemala. Ahí nos incluyeron como parte clave, porque Guatemala es un país súper interesante, tiene 56% de población no bancarizada y 1.5 celulares por persona. Esto que nos dice que es un mapeo gigante de clientes potenciales para fintechs o para empresas que quieran llegarles a esta gente a través de canales no tradicionales. Si tienen redes, teléfono e internet, se puede ayudar a fomentar la inclusión financiera en el país y de esta manera también fomentar la economía. Y también trabajamos muy de la mano con otras organizaciones privadas, más adelante les voy a hablar de eso. Y así estamos actualmente. La asociación como tal empezó en el 2018, se formalizó hasta el 2019, pero desde ese momento nos hemos dedicado a agrupar a todas las empresas fintech del país y a ofrecerle a nuestros miembros, tanto como a nuestro público en general, un espacio inclusivo de colaboración. Creemos que nuestros dos pilares son la educación y la colaboración. ¿Por qué la educación? Porque la industria fintech es una industria relativamente nueva, entonces, especialmente en Guatemala, hay mucho escepticismo de la industria, de las fintechs, de lo que pueden hacer. Entonces, creemos que la razón clave de cerrar esta brecha es a través de la educación. Nos enfocamos mucho en workshops y en meetups para que la gente conozca este tema. Y pues segundo, la colaboración, por eso trabajamos muy de la mano con otras entidades, porque creemos que para lograr un impacto tenemos que trabajar juntos. Así que eso es lo que hemos hecho a nivel ecosistema. Y ahí, ¿qué hemos hecho desde que pasó la crisis? La mayoría de las fintechs tenemos pues como la ventaja, digamos, de que no operamos, o la mayoría tienen la posibilidad de operar no de una manera física, sino en la nube. Entonces, queríamos primero entender qué estaba pasando a nivel de fintech con nuestros miembros. Hicimos un análisis y mapeo de todas las industrias, las empresas que tenemos, para poder entender no solo las necesidades que tenían, sino los retos que estaban teniendo en estos momentos. A través de esto se empezaron varias iniciativas. La primera, bueno, entre varias cosas, me imagino que todas las empresas están pasando por lo mismo, tener que cambiar su estrategia, mirar diferentes modelos de negocios o productos que pueden empezar a ofrecer, porque ahora estamos en un mundo completamente digital. Entonces, y ver cómo podemos hacer que estas empresas se expongan a otras industrias y no solo su clientela tradicional. Entonces, este mapeo nos ayuda muchísimo y a raíz de esto salieron dos iniciativas muy importantes. La primera es un workshop de apoyo para nuestros emprendedores, tanto fintech, pero lo vamos a disponer para todos los emprendedores del país.
junto a una organización que se llama Echémonos la Mano, guatemalteca. Se están dando workshops diarios de cómo poder trabajar como empresa, cómo pivotear tu estrategia, el producto que se ofrece y todo esto. También se están ofreciendo mentores para que los acompañen de la mano en estos momentos difíciles. Esos mentores son multidisciplinarios, entonces tenemos gente de media, de finanzas, de impuestos, para ver cómo se pueden adaptar estas empresas en estos tiempos de crisis. Y finalmente lo que vamos a hacer estamos trabajando con el CACIF para poderles dar este mapeo de las empresas fintechs que tenemos y que ellos puedan ofrecerle perdón, no les expliqué qué es CACIF. CACIF es la Cámara de Guatemala que incluye diferentes asociaciones como la Gremial de Agricultores, otras entidades financieras y de diferentes industrias. Entonces, todo el mundo ahorita lo que está buscando es digitalizarse y a través de muchas fintechs podemos ofrecerles eso, a través de nuestras billeteras electrónicas, las remesas, diferentes gestiones de pagos o otorgamientos de préstamos digitales. Entonces, este mapeo se va a hacer público para diferentes industrias para que de esta manera podamos colaborar tanto como fintechs y como entidades gubernamentales y públicas para poder apoyar el país. A nivel país se están liderando iniciativas bastante interesantes. La primera es iniciativa con Visanet. Ellos lo que están haciendo es que están trabajando de la mano con el gobierno, Ministerio de Finanzas y de Economía para poder distribuir los subsidios de una manera fácil, dinámica y digital. Todavía tienen varios planes pilotos, ninguno se ha hecho oficial, pero están muy avanzados y la verdad que ha sido un orgullo porque tradicionalmente el gobierno de Guatemala no es el más proactivo y durante esta crisis la ha sabido manejar de una manera impresionante. Entonces, ver que sí se están haciendo esas iniciativas, que Visanet está trabajando con las fintechs, también se está evaluando la opción de si alguna fintech en Guatemala tiene el poder de apoyarlo, se va a hacer. Entonces, ver esa apertura del gobierno ha sido extremadamente importante para nosotros porque muestra no solo un avance a nivel industria, sino a nivel país, que la verdad ha sido bastante interesante. Estos subsidios se van a dar, se están otorgando 11 millones de quetzales para gente extremadamente que está en la base de la pirámide y se van a entregar de manera individual, pero también se tiene un paquete de apoyo para pequeñas y medianas empresas a nivel país. Entonces, ha sido muy interesante ver esas iniciativas y esperamos de que nuestros mapeos y poder trabajar más de la mano con estas industrias, con estos ministerios, perdón, pueda apoyar al país. Y de ahí, para no cerrar de una manera negativa, sé que todos hemos estado saturados de noticias de COVID-19. Les recomiendo, si no han escuchado todavía, hay un futurista muy interesante que se llama Mike Walsh, él también sabe mucho de tecnología y su último video es fascinante sobre cómo la transformación digital nos va a cambiar. Entonces, en base a eso, quería hacer un poco de notas para cerrar este tema. ¿Qué ha hecho COVID-19 a nosotros? ¿Qué ha venido a hacer? Ha sido un shock no solo económico que vamos a ver reflejado en toda nuestra economía por un par de años, sino que también ha sido un shock social. Está cambiando completamente la manera en la cual operamos, en la cual se tienen patrones de comportamiento, de consumidores, de todo. Entonces, estos patrones, ¿qué es lo que han hecho? Anteriormente, una innovación dentro de una empresa era un plan de estrategia. Y ahora, debido a la situación que se tiene del distanciamiento social, se mueve de estrategia a sobrevivencia. Todas las empresas están buscando cómo digitalizarse ahorita porque tenemos que repensar modelos de negocios, diferentes modelos, diferentes productos o servicios que vamos a ofrecer. Y ahí es donde entra la transformación digital y siento que las fintechs juegan un rol clave en esto, porque ahorita ya todos estamos en un mundo digital, estamos liderando un seminario con gente de todas partes del mundo, diferentes asistentes de todas partes del mundo, en una plataforma completamente digital. Y así como nuestra comunicación se está volviendo digital, también nuestros negocios, nuestra economía y nuestros patrones de comportamiento. Entonces, siento que así como ha tenido temas bastante complicados, esta crisis también ha traído cosas muy positivas, porque esto nos está obligando a todos, queramos o no, a volvernos digitales, a buscar la transformación digital como una parte esencial de nuestra empresa. Y las fintechs son eso, somos transformadores y disruptores digitales. Entonces, siento que este es el momento para que como fintechs podamos apoyar a otra gente que lo necesite, ofreciendo diferentes modelos de negocio, porque ahorita ya la disrupción se volvió la nueva normalidad. Entonces, siento que esto es clave de que nos enfoquemos en repensar y no solo ser reactivos hacia la crisis, sino proactivos hacia cuál va a ser la estrategia de negocio, no solo a 1 año, sino a 5 o 10 años, porque las repercusiones de esto van a ser bastante largas y como fintechs creo que jugamos un rol bastante clave
en cómo poder apoyar a que estas repercusiones no sean tan negativas como se están estimando. Y ahí dejo mi palabra. Muchas gracias por su tiempo y cedo la pantalla a mi otro compañero. Y gracias. Seguimos entonces con Mariano. Mariano, entonces voy a compartir mi pantalla para que tú puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes, aquí Mariano Bioca de la Cámara Argentina de FinTech. Me encantaría compartir la pantalla, pero no estoy con buena conexión, lamentablemente, así que te pedí, por favor, a Eric que me asista digitalmente, así que nada, gracias a todos por la participación, gracias a FinTech Iberoamérica por la gestión y especialmente a Colombia FinTech que nos ha ayudado a estructurar todo. Bueno, siguiendo el orden que establecimos con los distintos compañeros de las acciones, primero vamos a arrancar con una pequeña foto del contexto país. Además del gráfico que muestra las distintas porciones, las distintas categorías que componen a nuestra industria, les comento que en Argentina, en diciembre del año pasado, hemos tenido un cambio de gobierno. Veníamos de una gestión con una apertura muy interesante a la innovación y distintos espacios de intercambio con el regulador, y ahora estamos con una nueva administración y estamos trabajando desde la Cámara arduamente y proactivamente para que todos esos puentes de comunicación e interacción se mantengan y sigan dando los frutos muy interesantes que han dado. Al día de hoy, en Argentina, tenemos unas 228 empresas FinTech mapeadas. La fuente de información es la propia Cámara. Tenemos básicamente un mapeo que tratamos de actualizar de manera semanalmente con las empresas que conforman nuestro ecosistema. Los dos verticales que tradicionalmente más share han tenido en nuestro mercado son el de crédito y el de pagos, como podrán ver, que entre ambos aproximadamente componen un 50% de la torta de la industria FinTech argentina. Y luego tenemos una interesante cantidad de proveedores tecnológicos que son empresas que crean tecnología puntualmente FinTech. Tenemos empresas InsurTech, tenemos empresas de Wealth Management, todo lo relacionado a las inversiones, empresas de ciberseguridad, empresas de criptoactivos, y finalmente empresas que se dedican a atender empresas y generan servicios FinTech B2B. Eric, te pido si por favor puedes pasar al siguiente slide. Yendo a la situación puntual que ha generado el COVID-19, desde Argentina, desde la industria FinTech en Argentina, básicamente hemos trabajado, hemos generado propuestas en 3 ámbitos, que aquí resumí. Este slide me costó mucho porque fue resumir el trabajo de 6 semanas en una foto, así que lo he hecho lo mejor posible, pero básicamente los 3 pilares en los cuales estamos trabajando son pagos digitales, crédito y asistencia digital. En cuanto a pagos digitales, en Argentina actualmente tenemos 21 billeteras digitales y de acuerdo a un relevamiento que hemos hecho hace unos pocos días, estas 21 billeteras digitales representan 6,5 millones de C de corta U, es decir, claves virtuales uniformes, que es la manera que tenemos en Argentina de identificar las cuentas virtuales que generan las billeteras. Así como en la industria bancaria tenemos la clave bancaria uniforme, en la industria FinTech tenemos la clave virtual uniforme que permite la comunicación, el envío, el flujo de dinero entre la industria financiera tradicional, es decir, los bancos, y la industria FinTech. Básicamente, entendiendo la gran capilaridad y masividad que pueden generar estas billeteras, con onboardings totalmente digitales, gratuitas y ofreciendo una cantidad muy interesante de servicios de transferencia de dinero, de inversiones, de pago de servicios, de muchas funcionalidades en el manejo digital del dinero. La primera propuesta que nosotros acercamos al gobierno
veo que todos los países están generando distintos tipos de bonos o transferencias que genera el Estado para nutrir de dinero a la población. En el caso de Argentina se llama ingreso familiar de emergencia, que es básicamente un monto destinado a aquellas personas más expuestas económicamente. Y estamos trabajando con ANSES, que es básicamente el organismo de seguridad social de Argentina, para poder homologar nuestras billeteras virtuales para que el beneficiario del ingreso familiar de emergencia pueda elegir si quiere recibir esta transferencia del Estado directamente en su billetera sin la necesidad de tener que ir al efectivo, al dinero cash, lo pueda recibir directamente. No solamente se restringe al ingreso familiar de emergencia, sino también estamos trabajando para que los haberes, es decir, los sueldos, los salarios, también puedan ser recibidos en billeteras virtuales. Hubo una resolución del gobierno hará unos 30 días aproximadamente, un poco más de 30 días, que prohibió el desembolso de haberes de sueldos en billeteras, y ahora, bueno, estamos trabajando especialmente en este contexto para que eso se vuelva a hacer. Y finalmente, en todo este marco de la masificación de las billeteras y el gran uso, estamos promoviendo la interoperabilidad total, porque aquí tenemos algunas billeteras de diversos tamaños, muchas de ellas tienen código QR para poder pagar en comercios. Lo que estamos trabajando desde la Cámara y desde la industria, promoviendo que existe interoperabilidad de tal modo que cualquier persona con cualquier billetera o cualquier home banking pueda pagar cualquier QR, cualquier comercio que reciba pagos en billeteras. Es decir, generar un movimiento libre de dinero. Luego, en cuanto a crédito, básicamente en Argentina hay 58 empresas de crédito fintech, y lo que estamos trabajando es en generar una red de que nosotros decimos agentes de crédito, para que el Estado, una vez que empecemos a salir poco a poco de esta situación de aislamiento y arranque el proceso de reactivación económica, para que el Estado pueda utilizar estas empresas fintech como canales para hacer llegar este dinero que básicamente todos los estados están proponiendo para reactivar la economía. Y puntualmente los beneficios que ofrecen estos canales es básicamente la masividad de inmediatez, la gran eficiencia y los motores de decisión ya probados de manera privada de cada una de estas empresas fintech para, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Estado, poder hacer llegar estos créditos con las condiciones que establezca el Estado. Por otra parte, en el último bullet de crédito, mencioné lo relacionado a crédito PYME. Estamos trabajando para poder liberar y facilitar todo lo relacionado a la negociación de facturas de crédito electrónica, que son un motor muy interesante de financiamiento para pymes aquí en Argentina, también de manera totalmente digital. Y finalmente, y rápido, en el pilar de la asistencia digital, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, se ha generado un portal online, una plataforma online, donde todas las empresas pueden publicar sus servicios basados en 4 pilares, que son pagar y cobrar digitalmente, vender y distribuir, trabajo a distancia y capacitación, para que las pymes de Argentina, ya estando en un proceso de digitalización o arrancando un proceso de digitalización en el marco de la pandemia, puedan fácilmente acceder a los distintos servicios ofrecidos por empresas fintech y no fintech, tecnológicas en general, para facilitar la digitalización de su transacción. Eric, te pido si por favor podés pasar a la que viene. Finalmente, y en cuanto... No, bueno, esta es simplemente una foto para que vean las billeteras digitales en Argentina, las 21 que les mencioné. Si querés, Eric, pasemos. Y finalmente, para mencionar las oportunidades, acá voy a mencionar a una persona que tiene una claridad muy interesante de pensamiento, que es Harari, donde básicamente él identifica que en este contexto de pandemia vamos a atravesar un fast forward, como dice él, en procesos de innovación, de digitalización, y entendemos que es el momento donde el mayor riesgo es no innovar.
y atravesar estos procesos de masificación de herramientas digitales que reduzcan el uso de efectivo y promuevan toda esta transacción digital, sin dudas traen beneficios muy grandes para la población en dos grandes pilares, como menciono al final. Básicamente, la reducción del uso de efectivo, que es una fuente de contagio muy, muy importante, y hacer llegar el dinero, generar puentes donde hoy el volumen de dinero disponible es muy grande. Lo que tenemos que ayudar y facilitar como industria fintech es establecer esos canales eficientes para que el dinero llegue exactamente a los segmentos de la población que lo necesitan para reactivar después de esta situación tan compleja. Así que, sin más, les agradezco mucho por el tiempo y le dejo la palabra, si no me equivoco, a Rodrigo. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias y damos paso entonces a Rodrigo. Rodrigo, voy a dejar de compartir pantalla para que tú nos puedas compartir la tuya. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los oyentes, gracias a Eric y a Juliana de la Asociación de Colombia, de FinTech Colombia, por organizarlo y a todos mis compañeros. Voy a compartir la pantalla, yo creo que sí que se ve. Voy a contaros que, pues al otro lado del Atlántico, ¿no? Desde aquí lejos, que cómo estamos viendo el sector y qué está pasando, ¿no? Dentro del sector fintech en España y también yo creo que muy parecido en Europa, ¿no? Lo primero que estamos bien, a pesar de las noticias que puedan llegar desde España, estamos bien, estamos todos bastante bien y todo está funcionando relativamente bien, ¿no? Lo primero, contaros quiénes somos, ¿no? La Asociación Española de Fintech y Surtech, que nace en el año 2016, en marzo de 2016. Actualmente somos 150 empresas asociadas de todo RegTech, Insurtech, Onboarding, somos bastante variados. Y bueno, y luego además comentar que hemos hecho 6 libros blancos de Insurtech, de WealthTech, de FinTech, de Sandbox, junto con los supervisores, los reguladores, desde el año 2016, ¿no? ¿Qué está pasando en el sector financiero? Os quería poner esta gráfica porque creo que es interesante, ¿no? Estos son datos recientes de la segunda quincena de marzo, donde se preguntaba a los directivos del sector financiero cómo veían que les iba a afectar a ellos, porque cómo les afecta a ellos puede también afectarnos a nosotros como sector fintech. Y vemos como el 60% de los directivos de entidades financieras españolas identificaban que se les iba a reducir sus ingresos entre un 10 y un 25% en los próximos 12 meses, ¿no? Y cuando se les preguntaba la duración de esta crisis, la gran mayoría hablaba de entre 1 y 2 años. Estamos hablando, pues, con mínimo, pues año y medio vamos a tener esta crisis, ¿no? Una crisis que, como muchos estaréis viendo, es una crisis muy diferente a las que hemos podido vivir hasta ahora, ¿no? ¿Qué se está haciendo en España? Bueno, pues yo creo que a nivel esto también europeo y a nivel internacional, pues todos los estados están intentando ayudar a lo que son las pymes, las empresas. En España se ha puesto avales por 100.000 millones de euros para que las entidades financieras puedan avalar a las MIPYMES, a las empresas, a autónomos. Y por otro lado, luego ha habido pues otro tipo de iniciativas un poco más anecdóticas, pero que realmente de mucho impacto, pues por ejemplo, se pueda pagar con tarjeta o con el móvil sin tener que introducir el PIN a través de contactless hasta límites de 50 euros, ¿no? Es decir, para no tener que tocar ya ni siquiera el dinero físico, o las monedas o los billetes, sino ni siquiera ya el terminal de punto de venta y tener que marcar los códigos PIN, ¿no? ¿Cómo está afectando al sector fintech? Bueno, pues yo creo que se ha comentado ya bastante a lo largo de la sesión, ¿no? Pero por un lado, podríamos decir que las fintech, hay muchas que están en máximos de actividad, otras que están siendo afectadas porque están muy dependientes de la actividad más comercial o más de consumo, como podéis imaginaros. Hay algunas compañías que han sido incluso recientemente vendidas en España a otras compañías, invertidas, con lo cual sin afectarles nada, y hay otras que obviamente si les ha pillado por medio una ronda de capital y se ha parado, pues lo van a pasar desgraciadamente algo peor que el resto, ¿no? Por ese motivo nosotros lo que estamos haciendo es
tomar una serie de medidas para proteger al sector fintech, porque el sector fintech es parte de la solución, ¿no? Y hemos identificado y estamos trabajando para que se produzca una serie de iniciativas. Lo que voy a contaros ahora es lo que estamos trabajando a nivel nacional y muy alineado con otras iniciativas europeas para ayudar a las compañías fintech, ¿no? Y luego os contaré más de qué están haciendo las fintech por la sociedad, ¿no? Por un lado, el lending, ¿no? Lo que estamos viendo es que obviamente los préstamos bancarios, en este caso avalados por el gobierno, pues no siempre llegan al sector de las compañías fintech. Por un lado, porque a lo mejor no tienen un histórico crediticio, porque se financian más vía capital, y por otro lado, porque muchas veces ocurre en muchos países, el ser fintech te convierte en una compañía financiera y eso limita mucho que te puedan dar pues, subvenciones o préstamos avalados incluso por el propio gobierno, ¿no? Por lo cual estamos trabajando en desarrollar líneas de financiación para las compañías fintech más allá, obviamente, de que sean, al final somos también pymes, ¿no? O MIPYMES. En el caso del equity, pues también se está trabajando en identificar líneas específicas de equity a través incluso de subvenciones, ¿no? Con los diferentes miembros, para que puedan llegar también líneas rápidas para las compañías, incluso fondos de coinversión a través de plataformas de equity crowdfunding. Esto valdría no solo para las compañías fintech, sino para cualquier startup, cualquier compañía, es decir, que haya coinversión por parte de fondos públicos con fondos privados, a través a su vez de compañías de equity crowdfunding que son fintechs, ¿no? Y luego, obviamente, programas de incentivos para inversores, porque este tipo de situaciones de crisis, que es una crisis sanitaria, pero que se ha convertido en una crisis financiera y económica, y que estoy convencido que en muchos países va a acabar también con una crisis política, lo que ocurre es que los inversores tienen miedo, tienen incertidumbre y se paralizan muchas de las inversiones. Creo que también los programas públicos de incentivos a la inversión son muy agradecidos, ¿no? Otro de los grandes hándicaps que tienen las compañías fintech son la liquidez a corto, ¿no? Una compañía normal, tradicional, pues puede tener líneas de factoring, puede tener líneas de descuento. En una compañía a lo mejor tecnológica o que es B2B, como pueden ser muchas fintechs, pues a lo mejor, o B2C no tiene esa capacidad, ¿no? Por lo tanto, todo tipo de reducción y condonación de impuestos, etcétera, son muy positivos para mantener la liquidez. Y luego, por último, pues en este caso, terminar ya el proceso legislativo para lanzar el sandbox, porque estamos viendo también que muchas compañías están levantando mucho capital por el hecho, simplemente el hecho de poder acceder al sandbox, ¿no? Para mí las fintechs nacieron en 2008 con la crisis, ¿no? Si os recordáis, yo creo que el abuelo de las fintechs, digo siempre que es PayPal, ¿no? Que es el abuelo, ¿no? Y que es la primera fintech que conocemos, ya hoy es no fintech, ya podríamos decir casi que es Big Tech, pero nacieron en esa crisis financiera que todos sufrimos, y yo creo que hoy, y lo habéis comentado ya muchos de mis compañeros, son parte de la solución a la crisis, y tenemos que lanzar esos mensajes a la sociedad, a los supervisores, a los reguladores, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque vamos hacia un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma radical y en muy poco tiempo. Como os podréis imaginar, el dinero físico va a desaparecer. Vamos hacia un mundo de cashless, vamos hacia un mundo totalmente digital. Y las fintechs, si algo han mostrado, ha sido precisamente que nos dedicamos a eso, a pagos. Y de hecho es una de las grandes verticales que existen a nivel internacional, la más madura posiblemente, porque ya PayPal se dedicaba al tema de pagos, ¿no? Otro de los grandes paradigmas hacia los que vamos es a un mundo sin papel, a un mundo con los contratos digitales. Y aquí las compañías RegTech, las LegalTech, las compañías de onboarding digital son esenciales y tienen un papel clave para también la transformación digital, no solo ya de las propias entidades financieras o de las propias compañías tradicionales, incluso de gobiernos, ¿no? Incluso de reguladores supervisores. Y esto va a ser clave para poder no tener que parar un país si por lo que sea nos pasa lo que tenemos hoy, que estamos confinados, y que muchas de las iniciativas a lo mejor no se pueden hacer simplemente porque hay que firmar un papel o porque hay que dar cierta fe de que algo se está haciendo, ¿no? Vamos hacia un mundo 100% digital. Y habéis comentado ya muchos compañeros, ¿no? Pues todo lo que tiene que ser con lending, por ejemplo, las fintech van a ser capaces de llevar financiación a aquellos sectores de la población donde las entidades financieras no llegan por capacidad o por simplemente criterio de riesgos. Todo lo que tenga que ver pagos e-commerce, toda aquella tienda o compañía de retail que no tenga una línea de Paytech o de e-commerce puede pasarlo mal en el futuro, porque nos vamos hacia modelos de remotos, modelos en el que cada vez esto es mucho más digital, ¿no? Y por último, vamos hacia un mundo mucho más conectado, donde la salud
como os podéis imaginar, va a tener mucho que decir. Y aquí el mundo conectado, las insurtechs de seguros, las compañías de e-health, también dentro de lo que es la vertical de seguros, van a tener muchísima importancia. En España se están trabajando en diferentes iniciativas, desde pasaportes de salud hasta incluso líneas de monitorización de personas mayores, de jóvenes. Estamos hablando de un cambio radical también en el paradigma de la salud, ¿no? Y aquí, repito, también las insurtech van a tener un papel esencial, ¿no? Ya para acabar, como reflexión, yo creo que las compañías fintech e insurtech somos parte de la solución para esta crisis del COVID-19. Por eso es muy importante que se les cuide, que se permita crecer. No somos una startup más, no somos una compañía pyme o pyme más. Somos compañías que somos la solución o gran parte de la solución, porque vamos a trabajar en la distribución de la financiación, en la capacidad de digitalizar procesos, de ayudar a compañías a ser más digitales, a poder permitir que la gente tenga una salud mejor. Es esencial y por eso tenemos que entre todos trabajar y cuidar por las compañías fintech. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Eric para que presente al siguiente ponente. Muchas gracias. Vamos entonces con Luis Silva desde la asociación, desde FinTech México, por favor. Listo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Luis Silva de FinTech México. Bueno, la Asociación FinTech México está conformada al día de hoy por 84 empresas, de las cuales 74 están catalogadas como FinTechs y hay 10 empresas que son parte del ecosistema, pero su esencia no es una FinTech, ¿no? Hay 9 verticales representadas en la asociación. Y para empezar, me gustaría platicarles un poquito del contexto de lo que ha ocurrido en México en los últimos años en el tema de FinTech. En 2018 se promulgó la ley FinTech que a muy grandes rasgos ataca 5 cosas importantes, ¿no? La primera de ellas es el tema de los activos virtuales. El segundo es el tema del Open Banking. El tercero es el sandbox regulatorio o modelos novedosos. El cuarto es el tema de APIs y el quinto es la ley que pretende regular a las instituciones de tecnología financiera. Estas instituciones de tecnología financiera se diversifican en 2. La primera de ellas es las instituciones de financiamiento colectivo o las crowdfundings y la segunda en las instituciones de fondo de pagos electrónicos. En marzo del 2019 se salió la disposición de la ley secundaria para poder regular a las ITFs y en septiembre del 2019 venció el plazo para que las ITFs presentaran la solicitud y certificarse como tal. Al momento solo una empresa ha sido aprobada y hay 94 que todavía están en espera. Evidentemente el tema del COVID también ha permeado en este tema regulatorio porque se han tenido que aplazar todas las disposiciones por parte de los reguladores. Y por último, algo importante para mencionar que al final de mi plática les hará más sentido, pero el 11 de marzo diversos organismos gubernamentales en México promulgaron la política de inclusión financiera. El COVID se ha venido evolucionando en México, pues igual como en la gran mayoría del mundo, con distintas fases. Yo aquí puse 4 que considero muy importantes. La primera de ellas, el 23 de marzo, el gobierno federal aplicó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluía la petición para que todos los trabajos no esenciales y que todas las personas se incentivara a quedarse en casa. El 30 de marzo, los bancos anunciaron que iban a poder diferir a todos sus clientes que tuvieran algún tipo de crédito con ellos los pagos de hasta por 6 meses. El 20 de abril, el gobierno federal extendió hasta el 30 de mayo la cuarentena, sobre todo en las fases con mayor conglomeración de casos. Y el 4 de mayo, van a empezar a distribuirse los 3 millones de créditos que el gobierno ha destinado para micro, pequeñas y medianas empresas.
Esto, el gobierno federal ya está dictaminando la manera en la que los va a distribuir, pero en definitiva ha impactado esto en el sector de FinTech México, ¿no? Creo que las dos verticales que se han visto más afectadas al momento es el tema de crowdfundings y los online lenders, ¿no? Las razones creo que pues ha habido un crecimiento, han notado un crecimiento en los defaults. Ha habido una contaminación de los clientes, de sus clientes, justo por esta promulgación del diferimiento de plazos que tuvo la banca. Muchos de los clientes han solicitado a estas dos verticales de fintechs esta solidaridad ante esta vicisitud. En el tema de los online lenders, pues la colocación de nuevos créditos, pues la han tenido prácticamente que parar, han tenido que segmentar mucho mejor, mucho más cuidadosamente su colocación de créditos. Y para el tema de las crowdfundings, han notado una deserción de inversionistas y han visto una reducción y falta de apetito en nuevos inversionistas para que participen en estos modelos de negocios, ¿no? Creo que como muy en línea a lo que mis compañeros anteriores han dicho, ante toda crisis, evidentemente hay una oportunidad muy grande que tiene el sector fintech en México y en Iberoamérica. El primero de ellos es pues, el tema del incremento que ha tenido que forzosamente ocurrir en el tema de pagos digitales, ¿no? Ahí creo que el sector de fintech es crucial para poder incentivar este punto. El segundo, una gran oportunidad que tiene el sector es esta capilaridad que tiene para poder llegar a los sectores más vulnerables y estar muy alineado a lo que el gobierno federal en repetidas ocasiones ha transmitido, que su prioridad es llegar al sector más vulnerable del país. Creo que la oportunidad que tiene el sector fintech de demostrar que ellos pueden llegar a donde los bancos difícilmente no lo pueden hacer. El tercero de las oportunidades que yo veo es pues, la parte de la consolidación de los neobancos. En definitiva, muchos usuarios van a voltear a ver otras opciones y creo que es una buena oportunidad para que los neobancos puedan consolidarse. El cuarto es la parte de todos los servicios remotos que ofrece el sector fintech, tanto de onboarding digital, de digitalización de pagos, facturación, end-to-end en temas del SAT. O sea, creo que hay muchas oportunidades. Y por último, creo que lo que les platicaba al principio de mi plática, la mejor oportunidad que tiene el sector es impulsar verdaderamente esta política de inclusión financiera. Esta política de inclusión financiera que promulgó el 11 de marzo el gobierno federal, básicamente lo que ataca es pues el incrementar los pagos digitales, el acortar la brecha en temas de inclusión financiera, en acceder a las personas más vulnerables a productos financieros y pues creo que todo eso se conglomera en la actualidad con el tema del COVID, ¿no? Creo que es el mejor momento que tenemos como gremio para empujar junto con el gobierno esta política de inclusión financiera y que verdaderamente se pueda llevar a cabo, ¿no? Y por último, para finalizar mi intervención, desde FinTech México hemos presentado propuestas ante los reguladores, particularmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Traté de resumirlo lo mayor posible, pero en sí las propuestas van en tres vías, ¿no? La primera es poder participar como agentes originadores de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, con este concepto de la última milla, con esta capacidad que tienen nuestros agremiados para poder llegar con mayor velocidad, con mayor rapidez, con mayor capilaridad a todas las empresas. El segundo eje de las propuestas que hemos hecho es poder dispersar apoyos para personas físicas que entren dentro de los programas sociales del gobierno a través de las wallets o de las billeteras que conglomeran a la asociación. Y por último, ayudar al gobierno federal
a incentivar la Jornada Nacional de la Sana Distancia, ¿no? Creo que muy en continuidad con lo que mis compañeros han dicho, el tema del contactless, de los procesos digitales, ayudan definitivamente a que la sana distancia, más que algo pasajero, pueda ser algo que en medida de lo posible pueda ir permeándose de a poco en la sociedad, ¿no? Creo que esos son los tres ejes principales que FinTech México le ha hecho como propuestas al gobierno. Muchas gracias. Le dejo la palabra a Colombia, Bueno, creo que. muchas gracias, Luis, muy amable. Voy a compartir pantalla aquí, pero necesito que dejes de compartir la Sí, tuya. dame un segundito, estoy. Listo, gracias. Bueno, me correspondió cerrar esta serie de intervenciones antes de abordar las preguntas por parte de todos ustedes. Y pues, no sé si ya... No, voy. Ok, gracias. Estoy teniendo temas técnicos. Ok, no te preocupes, vamos a ver si... Listo. Entonces, gracias. No, creo que se te quedó pegado o algo pasó ahí. Todavía tienes la pantalla. Gracias, Luis. Vamos a presentar la situación en Colombia. En Colombia, un poco para arrancar con el desarrollo de los temas, pues tenemos un ecosistema que hoy en día está representado por 240 miembros activos dentro de la Asociación Colombia FinTech. Como lo señalaba Rodrigo, integra desde pagos digitales, crédito digital, empresas de crowdfunding, insurtech, regtech, llegando obviamente a blockchain, criptoactivos y también a los neobancos que ya en Colombia se encuentran autorizados 2 y en vía de entrada a otros 2. Nosotros tenemos dentro de esos 240 miembros activos, 180 fintechs asociadas de todos los segmentos de los negocios anteriormente mencionados y cerca de 10 mesas de trabajo. Estas 10 mesas de trabajo son básicamente mesas vinculadas a lo que hace, por ejemplo, pues cada una de los segmentos antes enunciados, y tenemos algunas mesas transversales en temas vinculados a identidad digital y también a los temas de Legal Tech, que es un tema que se está convirtiendo en un tema muy importante en el país, teniendo en cuenta la necesidad de virtualizar y de llevar a modelos inmateriales, trámites, documentos, actuaciones, etcétera. Tenemos más de 30 entidades financieras afiliadas vinculadas a la asociación. Esta asociación tiene una particularidad y es que también integra algunas entidades financieras, entre ellas hay 13 bancos en la actualidad, algunas empresas aseguradoras, también corporaciones financieras, que es una modalidad de establecimiento de crédito en Colombia. Tenemos 220 aliados en diferentes frentes y pues el tema un poco de impacto en medios, más de 10.000 personas conectadas a través de nuestras diferentes canales todos los días y más de 30.000 seguidores a lo largo de nuestras diferentes redes sociales, lo cual posiciona a Colombia como el tercer, cuarto, digámoslo así, fintech en Latinoamérica y tiene un tamaño que desde el punto de vista del desarrollo de los negocios, pues los segmentos más maduros son pagos digitales, el segundo sería crédito digital y posteriormente estaría finanzas empresariales, donde en finanzas empresariales lo característico acá en Colombia es sistemas de negociación electrónico tanto de títulos como de facturas electrónicas. Eso nos lleva al tema de COVID. Entonces, ¿cómo lo planteamos nosotros? Hay una primera parte y es ser parte de la solución, sin duda alguna. Y es que FinTech, yo les mostraba acá en la anterior, en el Internet Live, somos cerca de 180 empresas FinTech, y si uno lo caracterizara por tamaño, el 45% de nuestras FinTech acá en Colombia siguen siendo empresas micro y pequeñas empresas, que tienen una empleabilidad de entre unas 4 a 15 personas, pero siguen siendo pequeñas empresas. Ya hay otras que están en un estado de crecimiento y hay otras que ya se encuentran en una fase de escala, creciendo y obviamente haciendo parte de lo que podríamos denominar es la gran empresa. En Colombia
En Colombia se clasifican las empresas por el número de empleados y también por el número de activos que se encuentran vinculados a la operación, activos desde el punto de vista contable. Entonces, por eso es que también FinTech, y esto pues, obviamente es un poquito disruptivo frente a lo que muchos de ustedes han presentado, es parte del problema, porque tenemos dentro de nuestras empresas un importante grupo de empresarios que se encuentran dentro de los micro y pequeños empresarios, que dan una empleabilidad de 3, 4, 5, 6 personas y que tienen obviamente una operación pequeña porque son emprendimientos digitales que están apenas arrancando, algunos de ellos con 2, 3 años de antigüedad y que están viéndose en situaciones muy precarias para el pago de nóminas, para el pago de algunos de sus insumos, incluso para el desarrollo de su operación. Entonces, vamos a hablar primero de la fase positiva. Como parte de la solución, por supuesto, desde Colombia FinTech y desde las empresas que la conforman, hemos venido proponiéndole al gobierno nacional diferentes soluciones en financiamiento alternativo. Financiamiento alternativo que cubre tanto crédito digital por un lado, pero también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con negociación de títulos de deuda y de facturas vía empresas de factoring o negociación electrónica de las facturas. ¿Con quiénes se ha tocado base? Con la banca de segundo piso de origen estatal, que es Bancoldex, con el Fondo Nacional de Garantías, que cubre, digamos así, las garantías de entidades financieras que se encuentren vigiladas o que tienen supervisión financiera clásica. Acá en Colombia, a diferencia, y ahí un poco con lo que decía Rodrigo hace un momento, a diferencia de lo que ocurre en Europa, en Colombia no hay licencias financieras para empresas fintech de crédito digital o no hay licencias para la mayoría de la industria. Es más, vigiladas por la Superintendencia Financiera de las 180, apenas 7 empresas. Entonces, nuestra vigilancia o nuestro trabajo es más dentro del ámbito comercial. Se desarrollan algunos servicios financieros, pero que no se encuentran comprendidos dentro de una supervisión clásica. Y este tema es bien importante, porque FinTech, en el caso de buena parte de los países latinoamericanos, incluyendo México, que tiene una ley FinTech, no tiene en muchos de los segmentos una supervisión financiera clásica. Hemos tocado base también con Presidencia de la República, que nos ha abierto las puertas, y aquí, como en los demás países, es una preocupación del gobierno nacional llegar a población infrabancarizada o subbancarizada. También, obviamente, con Mincomercio, por lo que les acabo de decir, este tema, normalmente FinTech va por ese lado, desde el punto de vista de la gestión de política pública a nivel de inclusión financiera, y también con Impulsa, que es una agencia estatal que se dedica básicamente al desarrollo de políticas que habilitan y fomentan el emprendimiento. Hemos, además de eso, sostenido diferentes reuniones sobre alivios de la industria fintech, porque eso sí nos han venido reclamando en diferentes oportunidades. Bueno, empresas ha definido diferentes alivios que van desde descuentos, disminución de las tasas, periodos de gracia, entre muchas otras, dependiendo de la capacidad patrimonial y del tamaño de cada una de las empresas. Y allí se han venido haciendo incluso reuniones con la Superintendencia Financiera, que si bien no nos vigila, sí recibe quejas. Entonces, pues obviamente tenemos que atender las quejas, así sea a través de ese vehículo que no tiene competencia. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, con quien sí tenemos una relación de competencia directa desde el punto de vista de que ellos son la autoridad para protección del consumidor, ha venido tocando base también con nosotros. Y parte de la solución, es decir, hemos venido proponiendo alivios, es más, nosotros tenemos forma de decirle a la opinión pública que hemos llegado incluso antes que la industria financiera tradicional a proponer alivios. Y lo más interesante de FinTech es que por lo menos en el crédito digital estamos hablando de empresas que no captan para colocar, no hacen operación de intermediación, sino que actúan con recursos propios. Y también, como lo señalaba Rodrigo, pues no tenemos hoy en día ni VCs ni fondos de inversión que puedan, digámoslo así, que puedan desarrollar este tipo de operaciones. Entonces, digámoslo así, en el caso, digámoslo particular, en un segundo que aquí se me saltó, ya. En el caso particular de
de la segunda parte de la forma en la que se resuelven los problemas desde FinTech en Colombia, está el tema de los modelos de dispersión de pagos, auxilios, subsidios por parte del Estado a través de empresas de pagos digitales. Y tenemos varios importantes ejemplos. Aquí hay un programa que se llama Ingreso Solidario, en fin. Nosotros, además de eso, hemos venido participando en la estructuración junto al gobierno nacional de diferentes programas de crédito especialmente dirigidos a la población más vulnerable, pagos de nóminas o créditos para nóminas, créditos para profesionales independientes, créditos para MIPYMES, y todo esto se ha venido coordinando o concertando con el gobierno nacional y con las agencias que les acabo de mencionar. Pero ahora veamos el tema, digámoslo así, negativo. Cuando estamos hablando de las micro y pequeñas empresas que en caso colombiano se encuentran caracterizadas en un 45%, pues ellas necesitan también créditos para operar. Hemos venido definiendo con Bancoldex líneas especiales de crédito para emprendimientos fintech. Hemos venido trabajando en la revisión con proveedores de tecnología para aliviar, por ejemplo, los pagos de proveedurías como Amazon de alivios en materia laboral, arrendamientos. Aquí la carga se declaró emergencia económica y en vigencia de esa declaración de emergencia económica el gobierno expidió más de 56 decretos. Estos 56 decretos obviamente proponen alivios en temas de arrendamientos laborales, en el pago de temas pensionales, etcétera, etcétera, que han sido muy afectadas. Hay una información permanente a través de medios y redes sobre los alivios definidos para las MIPYMES, la revisión de caso a caso en pagos escalonados, incluso en las membresías mismas de la asociación, porque la asociación hace, digámoslo así, es partícipe de este tipo de alivios también, y la revisión con diferentes proveedores de servicio que hoy en día son utilizados por buena parte de nuestra industria. Pero aquí es donde viene algo que yo creo que sí tiene que caracterizarse. Nosotros, y creo que ha pasado lo mismo en otros lugares de Latinoamérica, hemos hecho anuncios tempranos que lamentablemente generan muchas veces expectativa, y cuando digo anuncios tempranos es del gobierno nacional, que generan mucha expectativa de las personas, de los consumidores y de la ciudadanía en general, y la estructuración de esos anuncios es a veces lenta y privilegia metodologías o canales tradicionales. Es decir, en un momento tan importante como el que estamos, una crisis sin precedente en la historia de la humanidad, nosotros no podemos definir las soluciones desde metodologías necesariamente clásicas. Aquí la innovación también significa salir de la caja en la propuesta de soluciones, y eso lamentablemente a veces no lo vemos. Entonces, por ejemplo, se sigue pensando que la forma de calificar a una fintech debe ser desde el punto de vista patrimonial y no por su capacidad operacional o funcional para poder vincular, recaudar y lograr de inyectar a la liquidez en la economía en aquella población subbancarizada o infrabancarizada. Eso está mal. Las fintech, además de eso, nosotros hemos escuchado con mucha atención y además de eso nos ha gustado que nos han tenido muy en cuenta. Hemos participado más en muchas reuniones y todos los días lo hacemos. Se anuncia como un canal, dice el gobierno nacional, ustedes son un canal para llegar a una población muy importante, especialmente se diseñaron algunos proyectos para el tema de MIPYMES, en el caso de crédito empresarial, y para el tema de los profesionales independientes acá en Colombia, pero resulta que se desconoce que las fintech no cuentan con una liquidez ilimitada. Aquí nuevamente lo decimos, aquí no captamos para colocar, aquí los recursos son recursos propios que significan que el riesgo lo está asumiendo todo patrimonialmente la respectiva fintech, y se necesitan definir rápidamente estructuras de fondeo porque claramente los VCs, los fondos de inversión, se encuentran en un estado de latencia esperando qué pasa con la crisis sanitaria. No solamente de garantías, y hemos hecho y hacemos el llamado al gobierno nacional, el tema de estructurar garantías de las cuales se beneficien la fintech está bien, lo agradecemos, nos parece que es algo espectacular, pero necesitamos que además de eso hablemos de una manera creativa, innovadora, sobre la forma en la que se pueden fondear las operaciones desde las fintech, sobre todo desde las fintech dirigidas a personas naturales. Y aquí hay algo interesante.
Y es que las fintech de pagos, por supuesto, están en su momento estelar. Todo lo que son billeteras digitales, monederos electrónicos, procesadores de pagos electrónicos. Este es el momento. Y creo yo que eso es muy importante. Pero por el lado del financiamiento alternativo, como lo decía Luis en su anterior intervención, estamos muy complicados. El financiamiento alternativo tiene dificultades de liquidez, pero sigue, y a pesar de todo, aportando alivios a sus clientes. Hoy en día hay periodos de gracia y, como les digo, hoy en día se encuentran caracterizadas más de 35 empresas de crédito digital que han propuesto alivios a sus diferentes clientes, logrando inyectar liquidez incluso con recursos propios, y aquellas fintech que lograron estar antes de la pandemia con algún proceso de ronda de inversión, pues hoy en día están logrando dispersar liquidez gracias a esos cupos de crédito abiertos o a las líneas que consiguieron en el caso de algunas fintech que, con algún tamaño operativo importante acá en Colombia. Casi el 50% de las fintech son micros o pequeñas empresas y hacen parte del problema, y ahí es necesario trabajar, es necesario seguir trabajando, lo estamos haciendo desde la industria, y hay que actuar de manera colaborativa, de manera integral, sin egoísmos, sin pensar en mi propio pellejo y en cómo me salvo yo como fintech dentro de esta situación. Nosotros creemos que ya en algunos, ya lo vemos, incluso en los últimos días acá en Colombia, uno ve que ya estamos en la táctica del sálvese quien pueda, y vamos a tratar de salvar nuestro pellejo, pero y los demás no me importan. Aquí el ecosistema ojalá trabaje en conjunto y en contexto para lograr que las soluciones irradien a toda la industria y no solamente a unos pocos. Y yo ahí, digámoslo así, quiero decir que el tiempo mostrará quién realmente logró aportar y cómo aportó a la solución para que fintech siga permaneciendo como una opción de inclusión financiera real para nuestra sociedad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad, sí, algunos actores tradicionales han demostrado que no logran llegar a la población subbancarizada. Incluso aquí hay un debate de una gran magnitud ya político, y yo creo que este no es un tema de malos o de buenos, es un tema más bien de cómo articulamos las acciones, de cómo nos integramos en acciones, y me parece espectacular lo que propone en México, y es que fintech de crédito digital sea el escenario, la última milla, que es algo que nosotros también le hemos propuesto al gobierno nacional, que se habiliten cupos de crédito importantes desde la industria financiera tradicional, que tiene hoy en día gran caja, que tiene además de eso plata muy barata, porque la plata barata se la ha desarrollado incluso normas en la emergencia económica acá en Colombia. Entonces, que ellos puedan inyectar de liquidez a las fintech de crédito digital que llegan a población subbancarizada con colocaciones que en Colombia a veces el promedio de la colocación no supera los $80. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Y esta situación ha demostrado que las cifras manejadas como inclusión financiera solo tienen en cuenta el acceso y no el uso. Es terrible, yo le decía eso hace poco y coincidió conmigo Freddy Castro, el presidente de Banca Las Oportunidades, que tuvimos una reunión. Le decía, Freddy, mire, ustedes siguen pensando solamente en el acceso y no en el uso, y esta realidad de la pandemia nos ha llevado a demostrar que la inclusión financiera debe ser medida por el uso, por la apropiación de productos o servicios financieros. Fintech sí es utilizado, sí se hace uso activo de los productos fintech por cerca, en el caso colombiano, que tiene cerca de 48 millones de personas, en solo productos de financiamiento alternativo por cerca de 4 millones de personas en el país. Estamos hablando de crédito, de lo muy poco que hay en Colombia de crowdfunding, que realmente hay solamente una empresa, y por el factoring o la financiación alternativa a través de la negociación de facturas. Pero ¿por dónde no es una oportunidad? Pues por la liquidez. Y seguimos, digámoslo así, en el tema de que las empresas de financiamiento alternativo necesitan soluciones creativas, innovadoras, salidas de la caja frente a una situación que no puede compadecerse con metodologías clásicas a nivel de la absorción de riesgo. Creemos que ahí no podemos seguirnos concentrando en qué dice, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o qué dice el Banco de la República alrededor del riesgo vinculado a este tipo de operaciones, porque ellos tienen metodologías únicamente vinculadas a la industria financiera tradicional. Aquí tiene que desarrollarse realmente temas de reactivación empresarial o reactivación económica que deben ser responsabilidad del Ministerio de Comercio o de las personas responsables de gestión de política pública alrededor de estos temas. Y ¿cuáles son las situaciones problemáticas? Pues el fast track para dar de alta a las fintechs en programas públicos es muy deficiente, realmente muy deficiente. Estamos
necesitamos ahí mayor rapidez, mayor agilidad incluso para acceder a los programas de coberturas, y eso significa, entendemos, y nuevamente lo digo, el gobierno nacional ha actuado con la mejor de las intenciones, pero necesitamos ejecutar rápidamente esas intenciones. 2, la discriminación regulatoria en la definición de alivios. Por ejemplo, que la cobertura para créditos de MIPYMES, en el caso de las entidades financieras, sea del 90% en el Fondo Nacional de Garantías, y que para profesionales independientes sea de apenas el 80%. Ahí hay una discriminación. Y esos profesionales independientes, hágalo usted fintech, es decir, usted absorbe el 20% del riesgo cuando resulta que la industria financiera tradicional absorbe apenas el 10%. Ahí hay un problema. Y ahí hay un problema desde el punto de vista regulatorio que nosotros hemos llamado la atención. La diferenciación en el esquema de garantías. Hay que trabajar en un esquema de garantías que no discrimine negativamente a ciertos actores. Y yo entiendo, nuevamente, que cuando yo tengo una supervisión financiera clásica y tengo unos actores ya conocidos, pues es muy fácil para mí como regulador, como supervisor y además de eso como Estado, actuar con ellos. Pero ya se ha demostrado por la sociedad, y lo demostró también la crisis financiera del 2008, que con esos actores no se puede inyectar de liquidez a una economía. Y aquí es muy importante algo que nosotros, y me quedó mal ahí la expresión, la acababa yo de poner, el tema de la falta de claridad en la definición de algunas categorías jurídicas. En nuestro país es necesario comenzar a definir la categoría jurídica del crédito digital. Hemos hecho un llamado también al gobierno nacional, al legislativo, para que de una vez por todas se define el crédito digital como una categoría jurídica, con la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo dice hoy en día la Ley 1480, pero que necesita una definición regulatoria mucho más profunda. Yo coincido con todos mis colegas, con mis amigos de la Alianza Iberoamericana en que FinTech hace parte de la solución, pero necesitamos, sin duda alguna, articularnos de mejor manera con el Estado, que nos conozcan. Ese es nuestro trabajo diario, tratar esa alfabetización tecnológica que permita definir muy bien a qué se dedica FinTech, qué hace FinTech, cómo lo hace y sobre todo que cubra a todo el ecosistema. Muchísimas gracias, y entonces pasaríamos a las preguntas. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y pasaría en estos momentos a la sección de preguntas. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas de ustedes para ser respetuoso del tiempo de ustedes también. Y es que decían acá una pregunta para Inés Páez. ¿Qué aspectos considera la nueva normativa a emitir en República Dominicana relacionada con la billetera electrónica? Y también hay otra pregunta para Inés, aprovechando que ella nos va a contestar, y es por qué tanto en Argentina como en República Dominicana los gobiernos no permitieron el pago tanto del IFE como de PASE de los apoyos a través de las billeteras electrónicas. Entonces, Inés, te escuchamos. Sí. En el caso de la primera, bueno, pues la nueva normativa viene a modificar todo lo que es el reglamento de sistemas de pago. Y la idea es que está haciendo prácticamente si fuera un copy-paste de lo que es la tarjeta prepagada virtual, pero en este caso para permitir que las fintechs sean quienes estén emitiendo esta nueva billetera electrónica. Adicionalmente, pues incluye otros actores en el mercado que no estaban bajo la regulación de los sistemas de pago, como son pues los adquirientes y los administradores de sistemas de pago, pero principalmente de cara a las fintechs es que va a permitir la emisión de este tipo de productos con una debida diligencia simplificada y temas de prevención de lavado y demás. En el caso de la dispersión de los fondos, pues ahí hay un tema de que ya se había iniciado con lo que es el programa de solidaridad y se había hecho pues, una licitación en el caso de solidaridad para identificar cuáles eran las entidades que iban a participar dentro del programa, y simplemente con esto pues se ha seguido, digamos, con esa misma mecánica. Hubiese sido mucho más efectivo incluir definitivamente las billeteras electrónicas, que están algunas conectadas con las telco, y definitivamente las telco tienen ya 9 millones de clientes, que es muchísimo más fácil y ágil de distribuir de esta forma, pero ahí hay un tema de que habría pues que ver con el gobierno cómo digamos,
lograr diversificar, ¿no? el instrumento para poder difundir estos fondos. Muy bien, aprovechando que estamos hablando contigo, Inés, hay una pregunta de Huáscar Sabino que nos dice que si sabemos si en República Dominicana se tiene algún programa para fomento o creación de empresas de innovación fintech u otras, algún tipo de impulsa como en Colombia. Impulsa, como te decía, es como la agencia de emprendimiento que fomenta emprendimiento en el país, en Colombia. Entonces, y lo otro es que si sabemos en qué estado se encuentra la estrategia de inclusión financiera que anunció el Banco Central de República Dominicana en 2018. Bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil. La segunda, en el caso de la estrategia de inclusión financiera, de hecho, continúan preparándola. En diciembre pasado tuvimos una reunión de parte de la asociación con uno de los asesores del Banco Central y están pues haciendo una estrategia país, o sea, una estrategia nacional de cara a lo que es la inclusión financiera. El plan era presentarlo pues entre marzo y abril. Lamentablemente por esta situación entiendo que se va a postergar esta presentación, pero ya estaban dándole, digamos, los toques finales, estaban preparando una encuesta para poder ajustar un poquito más la implementación. En cuanto al programa de fomento, pues hay diferentes, quizás no exactamente como el Impulsa de Colombia, pero sí hay algunos programas privados de algunas empresas y bancos que promueven lo que es la parte de innovación, tanto en fintech como en diferentes empresas de tecnología. Ahora mismo, pues, definitivamente está todo detenido, pero sí, hay varios programas que fomentan la innovación. Muchas gracias, Inés. Entonces pasamos a Mariano, teniendo en cuenta que la pregunta de Matías Torres estaba dirigida también al caso argentino, donde nos dice que ¿por qué en Argentina el gobierno no ha permitido el pago tanto de IFE como de FASE de los apoyos a través de las billeteras electrónicas? Perfecto. Bueno, gracias Eric y gracias Matías por la pregunta. A ver, el proceso como les comentaba, ANSES, que es el organismo de seguridad social en Argentina, requiere un proceso de homologación, es decir, digamos, una vinculación técnica con la empresa que genera el desembolso. El camino lo empezamos a transitar, el proceso de homologación. De hecho, tuvimos la comunicación por parte de gobierno que se iba a avanzar en el desembolso de IFE en billeteras. Y luego, básicamente nos comunicaron que por una decisión para darle prioridad a mecanismos más robustos, léase su interpretación bancos, básicamente en este primer desembolso de ingreso familiar de emergencia dejaron afuera, digamos, de manera unilateral, la opción de poder cargar el CB corta U, es decir, la clave virtual uniforme que permitiría al ciudadano poder recibir el ingreso familiar de emergencia en su billetera virtual. Así que lamentablemente no tenemos la explicación exacta de por qué no prosperó. Estamos trabajando arduamente para lograr que esto se revierta y que evitar que la gente tenga que salir a la calle, como nos pasó hace unos días, que millones de jubilados y de beneficiarios de este ingreso salieron a la calle, a los bancos, a hacer filas larguísimas en los bancos, habiendo podido recibir ese dinero, muchos de ellos directamente en billeteras, ¿no? Sin la necesidad de salir al banco. Así que estamos trabajando sin dudas en eso. Bueno, muchas gracias. Viene una pregunta que a mí me gustaría que nos ayudara alguien que le he escuchado en diferentes escenarios, pues algo muy interesante, como es Rodrigo García, desde España, y es como el aspecto cultural, la educación financiera ha sido siempre un limitante para la adopción de algunos servicios. ¿Qué expectativa tienen a partir de las necesidades inmediatas que el COVID estableció? ¿Serán duraderas? Es decir, ¿crees que este movimiento de transformación digital en 15 días, después de no haberla hecho en los últimos 20 años? Bueno, yo creo que la educación es una de las iniciativas que más cuesta poner en marcha, ¿no? en los países, ¿no? en las sociedades, porque
porque esto va desde que somos jóvenes y tiene que estar todos los jugadores y todos los miembros de un país implicados en ello, no solo puede recaer en este caso en las compañías fintech, ¿no? Aunque gran parte de nuestro ecosistema, de nuestro sector, se basa en la transparencia, se basa en la creación de esa relación con el cliente muy cercana, en la educación financiera, que es eso, ¿no? La educación es permitir entender al cliente todo y cada una de las posibilidades que dan las compañías fintech en términos de ahorro, de préstamos, de pagos, de futuro financiero, de ese asesoramiento cercano, ¿no? Y yo creo que eso no se va a poder hacer en el corto plazo, pero sí creo que el mundo digital se ha demostrado que es un mundo muy transparente, es un mundo muy eficiente, es un mundo muy equitativo y que a las compañías fintech obviamente tienen un papel esencial y que nunca es tarde, ¿no? Para apostar y trabajar por la educación financiera, y tenemos la obligación todos nosotros de seguir empujándola y convenciendo sobre todo a los gobiernos de que somos la mejor herramienta no solo para llevar el lending a aquellas personas que no puedan llegar a ellos, sino también ayudarles a entender cómo tienen que endeudarse, cómo tienen que financiarse, cómo tienen que ahorrar, cómo pueden tener una vida futura, una sostenibilidad en el retiro, en las pensiones, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante, y esperemos que situaciones como la actual, que no va a ser tan a corto plazo, sino que va a tener un impacto en el paradigma en el que vivimos a medio plazo seguro, nos ayude a que entre todos la educación financiera tenga más impacto. Excelente. Una pregunta que nos hace Pedro Olmos es si existe algún sandbox a nivel regional. Yo podría responder eso. Sí existe en el caso, por ejemplo, colombiano, el sandbox de supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia a través de una iniciativa que se denomina Innova SFS, y hoy en día hay antes de entrar en crisis sanitaria por la pandemia, estábamos trabajando aquí en Colombia en el desarrollo normativo del sandbox de regulación que fue definido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. A nivel regional, yo creo que también es interesante ver la experiencia mexicana, y ahí yo, aprovechando que le daríamos paso a Luis, además de conocer si se cuenta con sandbox, y ahorita seguramente nos puede complementar también. Bueno, aprovechemos que está aquí Rodrigo. Rodrigo, yo sé que allí en España hay también iniciativas de sandbox. ¿Cómo las has visto tú? Bueno, nosotros llevamos desde 2017 trabajando en la puesta en marcha de un sandbox réplica del que tiene más éxito a nivel internacional, que es el de Reino Unido. Es un sandbox de exención y de regulatorio, de supervisión y regulatorio, de excepción y no sujeción, y es muy ambicioso. Nos ha pillado por medio pues dos elecciones al gobierno seguidas, ya era el COVID, pero parece que está ya más cerca, y yo creo que para el mes de julio tendremos en marcha este sandbox, ¿no? Es esencial los sandboxes para los países, porque permiten en gran medida la aceleración de la innovación, y la generación de conversaciones con los supervisores y con los reguladores de forma no tan... no quiero decir que no todas las asociaciones no tengamos esa relación con los supervisores, pero sí que los supervisores tengan espacios dedicados exclusivamente a entender durante un periodos medios y largos de tiempo la identificación, análisis y la puesta en marcha de propuestas innovadoras, ¿no? Y creo que es muy, muy importante. Para las compañías fintech no solo es importante a nivel de poder lanzar modelos de negocio, sino yo siempre digo un dato que creo que es muy relevante, y es que las compañías fintech que entraron en el modelo de Reino Unido levantaron de media casi 7 millones de libras después de entrar al sandbox, ¿no? Es decir, que cualquier compañía fintech que sea capaz de convencer a los supervisores de que su modelo de negocio tiene que entrar y poder salir de allí para poder modificar luego a su vez posibles leyes, o poder modificar la supervisión para esos modelos de negocio, tiene la vida más que asegurada, ¿no? Y creo que además también se está consolidando como un espacio ideal para la colaboración entre entidades financieras y compañías fintech. Estamos viendo muchísimos modelos de negocio, muchísimas colaboraciones entre entidades más tradicionales o más bancarias, incluso muy nacionales e internacionales, que están llevando proyectos con compañías fintech muy interesantes, y que conjuntamente tienen un porvenir, la verdad es que
estupendo y maravilloso. O sea que desde nuestro punto de vista apoyamos todo lo que es el lanzamiento de Sandbox y les animamos a que sigan la evolución del Sandbox que estamos poniendo en marcha en España, que ya llevamos tiempo con él, pero que creo que va a ser un buen ejemplo a nivel internacional, sobre todo para el mundo no anglosajón, sino para el mundo más latino o más continental. Una pregunta que nos hacía Juan David Valdivieso era dónde se pueden encontrar las soluciones contactless en cada uno de los países. Yo ahí hago la invitación de que entonces se haga la respectiva visita a las páginas web de las asociaciones y allí seguramente se va a encontrar la caracterización de cada uno de los segmentos y se podrá revisar quiénes hacen parte de esas soluciones. Juan David también tiene una pregunta y voy a hacer aquí varias preguntas para Luis Silva desde México. ¿Cuánto tiempo está tardando la CNBV de México para aprobar procesos de solicitud de productos bancarios de forma no presencial? Esa sería una pregunta, primera pregunta, y después, ¿cómo se están considerando identificar los beneficiarios de los apoyos económicos en el tema de la pandemia COVID-19? Entonces, Luis. Sí, gracias, Eric. Y bueno, y nada más también complementando la parte del sandbox, la ley FinTech también regula o supervisa a toda la parte de modelos novedosos que puedan tener algún tipo de beneficios desde el tema fiscal hasta un periodo estipulado en el que puedan estar demostrándole al regulador este tipo de modelos. Al día de hoy en México todavía no hay inscrito ninguna fintech como tal bajo el sandbox regulatorio, pero la ley sí lo contempla, muy también en el símil de lo que hizo en su momento Reino Unido. La segunda pregunta de Juan David, ¿cuánto tiempo está tardando la CNBV en aprobar procesos de solicitud? Bueno, ahí nada más en un tema, digamos, ordinario, en el que se presenta la solicitud para regularse como ITF, si es que entendí bien la pregunta, son de 60 a 90 días. También participan otras entidades regulatorias como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al final, el que dictamina es la CNBV. Ahorita por el COVID han aplazado literalmente todos las autorizaciones hasta que se reanuden las actividades, porque uno de los procesos de certificación es hacer una inspección física de las empresas. Entonces, ahorita está todo eso detenido. La siguiente, creo que ya la perdí. No, era la siguiente, a ver, ¿qué rol jugarán o deberían jugar las fintechs en la etapa post-COVID y la nueva normalidad? Yo creo que hay, o sea, el rol fundamental que tiene que jugar el sector fintech, primero es el de inclusión, no solamente inclusión financiera vista desde el impacto social que puedan tener, sino inclusión en la agenda del día a día en el gobierno. Creo que uno de los retos fundamentales que tenemos como sector es el poder ganarnos la confianza del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para poder participar en el tema de agenda. Entonces, creo que en post-COVID el rol que va a tener el gremio fintech, que primero es de demostrar y ganar confianza ante el gobierno y después ser un vehículo para poder llegar a toda la parte vulnerable del país. Hay una pregunta que me parece buenísima porque a todos nos interesa, y es ¿qué respuesta ha tenido ustedes por parte del gobierno en México respecto de la petición sobre funcionar como la última milla para los programas de apoyo? Sí, a ver, creo que el gobierno le interesa muchísimo, sobre todo algunas entidades gubernamentales, sobre Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria, le interesa muchísimo todo el tema de fintech. Voy a continuar un poquito la línea de mi respuesta anterior. Es un tema de confianza. ¿Qué respuesta ha tenido? Es una respuesta de apertura, evidentemente, a escuchar. La realidad es que al menos estos impulsos que ha tomado el gobierno de México
han sido a través de la banca tradicional. Y de lo que anunció Banxico el día de hoy, pues justamente tenemos una reunioncita en unos cuantos minutos con el consejo para poder ver cuál va a ser la estrategia que vamos a poder tomar junto con Banxico. Creo que es la misma línea de lo que se ha venido platicando. Una pregunta que me gustaría que me ayudara a responder Inés Páez, por ejemplo, y es ¿qué tipo de medidas o acciones habría que implementar para que los oferentes de bienes y servicios acepten más el dinero digital y no el efectivo del lado de la oferta? Bueno, ahí, bueno, hay un tema creo que lo compartimos entre la región, es un tema de la idiosincrasia, creo que mencionó ahorita hace un momento Rodrigo, que el tema de que a las personas pues les gusta mucho cuando pagan en efectivo, pues el ver la moneda, el ver el recibo en papel. Hay que definitivamente pues hacer un cambio en el mindset, quizás este es un momento crítico para eso, que pudiera aprovecharse y empezar también a ver el tema de las tasas, ¿no? Las tasas a veces son un poco altas, por lo menos aquí estamos hablando de que en el caso de los comercios oscila entre un 3.5 llegando a un 5 y también hasta un 7%. Y eso pues en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de comercio, puede ser bastante significativo dependiendo del volumen que manejen. Entonces ahí hay temas digamos, de los dos lados, tanto del consumidor como de los comercios. También los costos fijos que tienen estos temas de los Verifone y de los botones de pago a nivel de comercio electrónico. Entonces habría que ver si quizás aumentando el volumen es como el huevo y el huevo y la gallina, ¿no? Si aumentas el volumen pudieran bajar las tasas, pero las tasas hasta ahora no bajan porque el volumen no es considerable. Entonces ahí hay un tema que habría que sopesar de los dos lados. Eric, ¿puedo sumar un comentario? Claro que sí, claro. Y justo está leyendo en el chat una pregunta que decía, ¿a dónde está el dinero de las billeteras digitales en Argentina? Y engancho con esta pregunta que le hacías a Inés. Un argumento que usa aquí el regulador para, digamos, atacar o digamos, hablar de las billeteras virtuales, dice que el dinero que el usuario tiene en la billetera no está asegurado, no está garantizado en caso que la billetera entre en concurso o suceda algo digamos, con la empresa. Y en ese marco, aquí en Argentina ha arrancado un proceso regulatorio en los PSPs, que son los proveedores de servicio de pago, es decir, las billeteras, donde el Banco Central es el regulador competente, ha establecido que el 100% del dinero que el usuario tenga de saldo a la vista en la billetera digital tiene que estar encajado en una cuenta corriente en pesos de un banco argentino. Es decir, si yo tengo 10 pesos en mi billetera, la que sea, Ualá, Mercado Pago, BKR, cualquiera, tengo 10 pesos, esos 10 pesos están en una cuenta corriente en un banco en pesos, en un banco argentino, ¿no? Lo cual asegura que el saldo del cliente esté a salvo, básicamente, ¿no? Y que esté disponible. Así que me parece interesante porque es un factor importante para lograr mayor confianza en cuanto a estas soluciones del manejo de dinero digital en opciones no bancarias, ¿no? Como billeteras. Muy bien, no, de acuerdo. De acuerdo. Voy a contestar. Y me excuso, perdón, yo me tengo que bajar, tengo que agarrar un llamado. Pido mil disculpas, Dale. sí o sí tengo que agarrar un llamado y les agradezco un montón por la organización y a todos los que participaron y oyentes. La verdad que ha sido un placer este espacio de intercambio, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Espero que no me tengo que bajar antes. Gracias, Mariano. Ya realmente nos quedan 5 minutos, no podemos extendernos más, nos hemos pasado ya 6 minutos de lo originalmente convenido, pero simplemente para ir rematando algunas de las preguntas que se hacen en el caso colombiano. ¿Cómo piensa FinTech Colombia aprovechar la apertura que comunicó el presidente con respecto a la criptomoneda, que tiene un 80% de estabilidad y que busca ayudar a la coyuntura en la que estamos pasando? La verdad es que desconocía ese anuncio.
Y pues el tema que tenemos que hacer, si algún anuncio de esos fuera, digámoslo así, se hubiera publicado, es que se tienen que modificar unas circulares externas, o unas circulares, perdón, unas cartas circulares de la Superintendencia Financiera que evitan que todo lo que esté asociado a cripto pase por infraestructura financiera tradicional o vigilada por parte de esta superintendencia. Y lo otro es que deberíamos definir un marco regulatorio para la previsión de riesgos vinculados al manejo de esos criptoactivos. Entonces, pues creo que eso todavía no es no es de corto plazo y pues, bueno, si se vuelve a extender la emergencia y salen decretos como consecuencia de emergencia, pues seguramente podría trabajarse este tema a nivel regulatorio. Jesse Guzmán dice que tiene una pregunta sobre si Colombia FinTech, ¿qué ha hecho, qué hacen las asociaciones para incentivar la creación de FinTechs que permitan otorgar a las pymes capital de trabajo rápido, sobre todo en sus inicios? Bueno, las asociaciones son realmente pues, agremiaciones que agrupan a empresas de tecnología financiera y que tienen como principal propósito pues, gestionar política pública, definir un marco regulatorio favorable y, por supuesto, también poner en contacto a inversionistas, a empresas, pues, a diferentes entidades o empresas de venture capital que estén interesados en el fortalecimiento patrimonial de este tipo de emprendimientos. Y pues ahí un poco lo que hace la asociación es trabajar sobre todo en una oferta de valor que le genere mejores competencias, capacidades a las empresas que hacen parte de la asociación. Pero es clarísimo que en el caso de FinTech, de crédito digital, pues la palabra se llama dinero y el dinero necesita fondos y esos fondos en estos momentos se encuentran pues bastante restringidos, no hay, y por más que pues, obviamente las empresas tengan alguna liquidez, esa liquidez es muy limitada en función de las necesidades sociales a las que nos enfrentamos. Un espectador anónimo nos dice, Eric, actualmente las fintech en Colombia no tienen acceso a líneas de crédito de los bancos de segundo piso. Sí, sí las tienen. Bancoldex, para las empresas de business lending, tienen hoy en día abierto un programa, desde antes incluso de la pandemia, para fondear a este tipo de empresas. Y hoy en día tienen un fast track que, como yo digo, ahí hay temas complicados. Es necesario aligerar esos procesos, alivianarlos, mejorarlos, dotarlos de capacidad para que se puedan hacer parte muchas más empresas de crédito digital, pero sí hay un programa sobre todo para business lending. Para lo que sería consumer lending, pues habría que revisar el tema ya no por el lado de bancas de segundo piso, sino por el lado de coberturas en el Fondo Nacional de Garantías. Ese es un punto donde seguramente hay que hacer más cosas para lograr llegar a población infra o subbancarizada a partir de crédito digital, que es además de eso esa población la que está en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, hay una pregunta tal vez ya para cerrar para Luis, y con Luis entonces cerraríamos este espectacular espacio. Nos dice al día de hoy, ¿la ley FinTech mexicana ha beneficiado o perjudicado el desarrollo del ecosistema FinTech mexicano? ¿Qué dices, Luis? Sí, gracias, César. A ver, creo que es importante. En definitiva, ayuda a dar certeza jurídica en temas de prevención de lavado de dinero, en muchas, como certeza de ley, en definitiva, ayuda al sector. Es importante también aclarar que la ley FinTech no regula todo el ecosistema FinTech, solo regula a las instituciones de financiamiento, de financieras tecnológicas, a las ITFs. Entonces, creo que la ley de México es muy ambiciosa, aborda casi 20 subsectores. Entonces, todas las disposiciones secundarias, la de 2019, la de 2020 tuvo que ser prorrogada también, esto fue antes del COVID, pero viene a dar certidumbre jurídica ante modelos, sobre todo como las IFCs y las IFPEs. Creo que en temas también de levantamiento de capital ayuda mucho al ecosistema y le da certeza al regulador de que estas empresas van a cuidar y velar por el interés del usuario final, ¿no? Es importante y también para no redondear mucho es que la ley FinTech no regula todo el sistema, al ecosistema FinTech, ¿no? Entonces,
a las que regula definitivamente les ha ayudado en temas de certeza jurídica. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Inés, a Natalia, a Rodrigo, a Mariano, que ya salió. Y muchísimas gracias a todos los espectadores. Realmente ha sido un espacio de mucho aprendizaje, por lo menos en lo personal, y además de esto, de tocar base con las acciones que se están haciendo por parte de la industria, de las mismas agremiaciones. Y bueno, darles las gracias sobre todo a quienes nos están viendo a través de este Zoom que se encuentra conectado también a través de Facebook Live. Darle las gracias al equipo de Colombia FinTech que organizó este importante escenario de discusión, y con ustedes seguramente estaremos tocando base más adelante para revisar cómo pues el distanciamiento social, la transformación digital, el desarrollo de más y mejores alternativas de inclusión financiera sigue teniendo como protagonista la FinTech. Yo soy un convencido de que FinTech llegó para quedarse, FinTech es la solución. FinTech necesita, obviamente, una articulación, como les decía, por fuera de la caja, por fuera de los esquemas a veces tradicionales de supervisión clásica y de metodología clásica a nivel de riesgos. Y eso es algo que en el contexto latinoamericano, iberoamericano, seguramente seguiremos discutiendo en la medida en que la crisis va a acompañarnos durante varios meses, esperemos no tantos. A ustedes, muchas gracias, y no sé si tengan un mensaje de despedida mis colegas desde los otros lugares de la región. Creo que por tiempo ya nos hemos pasado, pero sí, la idea es que definitivamente este es el momento de las fintechs, aprovechar este momento de disrupción donde la transformación digital se va a dar de una forma acelerada, y definitivamente creo que más que problemas, como tú bien decías, lo que hay es que identificar cuáles son las oportunidades y aprovecharlas definitivamente. Gracias a todos por la audiencia y por haberse unido a este experimento que hemos hecho en la Alianza, que creo que ha sido bastante bueno. Esperamos sus comentarios para poder organizar quizás otro con una temática que sea de interés para todos. Gracias. Yo solo quería decir gracias a todos también por unirse con nosotros. Espero que haya sido de ayuda, y definitivamente de acuerdo con todos ustedes, siento que hay que ver estos tiempos difíciles como tiempos de oportunidad y también tiempos para apoyar a nuestro país, porque como fintechs podemos aportar mucho a todo esto de distribución de subsidios, de llegar a la gente que no está siendo llegada con el sistema tradicional financiero. Entonces, sí, apoyarnos mucho entre todos. Gracias por participar. Yo igual también nada más agradecer al público que estuvo presente, a FinTech Colombia por ser el vehículo de poder organizar y tener la iniciativa de formar este webinar. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego todos. Un gran abrazo. Que pasen una feliz tarde, noche y madrugada en el caso de Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego.